Migala. Últimamente, como es esto, publicamos un artículo con colaboradores, como es esto, con datos de México, de España, de Costa Rica, de California y de Arizona. Y lo que les preguntamos a nuestros participantes era, por ejemplo, una serie de ítems en las que les decíamos, por ejemplo, el que les ponías el animal, ¿no es cierto? Entonces, yo que sé, carpa, o yo que sé, venado, ¿no es cierto? Y se le preguntaba al participante, por ejemplo, si es que lo veía como una máquina sin pensamiento, sin mente, ¿no? O Ujú. si es que este animal, por ejemplo, el momento en que se le lastima, le duele, ¿no? Y lo que nosotros encontramos con todos estos datos de todos estos participantes de diferentes partes del mundo es que la gente tiene claros sesgos sobre la empatía que tienes a determinados animales. Y yo sé que va a sonar completamente evidente, porque lo vemos en la cotidianidad, pero fue extremadamente gratificante y satisfactorio el poder verlo a nivel científico. Entonces, lo que encontramos es, por ejemplo, el que las personas tienden a ser menos empáticos con lo que nosotros denominamos como animales salvajes y de tipo, no necesariamente plaga, pero es más o menos como Ajá. relacionados con ¿O eso. qué Entonces, características semánticas tienen exactamente, así es. los animales Entonces, para que sean por menos ejemplo, empatizables? por ejemplo, esta categoría que surgió de los datos era, por ejemplo, que estaba conformado por serpientes, por arañas, por escorpiones, por avispas, por abejas. Y aquí hay algo extremadamente interesante, en la medida en que inclusive preguntamos sobre abejas sin aguijón, como los que tienen ustedes en México, El ¿sí? americona. Y en Centroamérica. Exactamente. Y aún así existía esta aversión, ¿no?, hacia este tipo de animales. Luego encontramos otra categoría más que son animales domésticos. Entonces, yo qué sé, pollos, gansos, ganado, ¿no es cierto? Cerdos. Y en general la gente sentía un poco más de empatía. Aun cuando se los comen, tienen un poco más de empatía comparado con estos animales más alejados. Es que has visto a los Y luego cerdos, lo que encontramos. no solo son deliciosos, también son muy tiernos. Sí, exactamente. Entonces es como que tienes este conflicto de son extremadamente tiernos, pero igual que pueden ser Esa es la extremadamente categoría agresivos. de lo, digamos, lo doméstico, domestizado, Así es, en el ámbito justamente. productivo. Exacto. Y luego tienes una última categoría que encontramos nosotros, que es lo que denominamos como, por ejemplo, como parientes y afines. Y en parientes y afines es extremadamente interesante porque está conformado por gatos, por perros, por lemures, por simios, por monos y por caballos. ¿Y Caballos. pasa esto con, por ejemplo, con los leones o con otros grupos de felinos o se restringe al gato doméstico? Eh, Es solamente el gato doméstico, pero también en este momento estamos recolectando otra ola de datos con animales silvestres más grandes. Mm. ¿Sí? Sí, porque yo tengo una hipótesis donde hay un acercamiento semántico y ese Ya. acercamiento semántico genera un acercamiento empático en la cultura. Tú conoces a un animal que te causa ternura, entonces tú ves a tu gato, ¿no? Y de repente encuentras un animal similar y le adjudicas la misma carga semántica por la semejanza y genera eso la misma empatía. Muy de acuerdo, completamente de acuerdo. Y justamente es interesante que lo menciones porque el estudio que estamos haciendo en este momento es comparando animales domésticos con animales silvestres que sean similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que sé, el gato con, yo que sé, el gato silvestre o con el lince. Porque sí, o sea, es más o menos como irlo de manera paulatina, porque el ir directamente de gato a león es como que tiene cierta distancia. Pero, por ejemplo, si comparas, yo que sé, lobo y perro, cuando tienen un ancestro común, es un poco más cercano, ¿no es cierto? Entonces, esos datos los estamos reclutando este semestre. Va a ser interesante ver qué es lo que sale, pero lo que fue notable en estas investigaciones anteriores es que los participantes tenían claros sesgos hacia el nivel de empatía que podían tener hacia estos animales. Y además lo que nosotros encontramos fue dos tipos diferentes de empatías. Tienes una empatía emocional, que es justamente como me daría pena lastimar a este animal, y una empatía cognitiva. Pienso que este animal tiene una mente, ¿no? Ujú. Ahora, lo que también fue llamativo es que después de que se hizo todo ese análisis, vimos o analizamos qué de los participantes, qué de la gente que participó en nuestro estudio, predecía, por ejemplo, que sean más o menos empáticos. Y lo que encontramos es que las personas que en general tienden a ser muy agresivas con otros seres humanos, también son extremadamente agresivos y hasta crueles con animales. Eso es algo que también ya se había reportado en la literatura, pero un poco lo que queríamos confirmar es porque hay casos inusuales, como por ejemplo Diane Fossey, que ella amaba a los gorilas, pero tenía una pésima relación con la gente. Entonces también teníamos esta curiosidad de saber
¿En qué circunstancias puede haber personas que realmente son muy atraídas hacia los animales, son extremadamente cuidadosas, son extremadamente empáticas, pero también pueden ser extremadamente duras con otros seres humanos? O caso Que son contrario, excepciones, ¿no? Gente que es excelente con los seres humanos, pero pero pueden ser terribles con los animales. el torero con corazón de oro. Oh, Exactamente. Ahora, lo que nosotros encontramos es que en promedio, aun cuando tienes estas excepciones, en promedio, en general, personas que tienden a ser extremadamente crueles con animales, tienden a también ser extremadamente crueles con seres humanos. Y lo interesante estaba en que había esta relación, por ejemplo, entre cuán crueles podían ser con animales silvestres, en la categoría silvestre, animales domésticos y animales de parientes y afines. Entonces, al final del día fue extremadamente esclarecedor el también saber el que existen claros sesgos, ¿no? Algo que también nos queda muchísima duda es si existen también diferencias culturales y qué de esas diferencias culturales pueden ser importantes hacia el trato hacia los animales, ¿no? Entonces, como en ciertas áreas puede ser extremadamente reprochable la pelea de gallos o ¿cómo es esto? Las corridas de toros, mientras que en otras áreas del mundo no lo es. Ujú. O, por ejemplo, históricamente hablando, porque, yo que sé, el circo romano, algo que le caracterizaba era justamente la crueldad también hacia los animales. Entonces, esto es todo este espectáculo alrededor de la crueldad, ¿no? sí. Que es llamativo que en este momento no tenemos todavía respuestas, pero es como que potenciales avenidas a explorar en el futuro. Es que era una Hay una locura. hipótesis, ¿no? De que extinguieron una especies. Yo leí Obviamente, que extinguieron una especie de planta porque era anticonceptiva y cogieron tanto que se acabó. Jamás hicieron Pero granjas de en esa cosa. en las imitaciones que hacían los romanos para los juegos de cacería, conseguían tantos animales de tantas especies para soltarlos y cazarlos dentro de las fiestas, que terminaron extinguiendo especies Ah, que sí, tenían así en es. extinguieron un ciertas tipo de regiones. elefante. Exactamente, el elefante de, ¿cómo es esto? Del norte de África. Se lo cargaron, así de simple, lo extinguieron. Eran unos Entonces, espectáculos bárbaros. Una vez pusieron a pelear sí. a 40 panteras contra la Guardia de Pretorianos. Ganó la Guardia de Pretorianos, pero por poquito. Eso no sé, o sea, quizás la evolución de la cultura nos fue llevando hacia esa conciliación con los animales, la sedentarización, quizás, o sea, convivir más, digamos, con animales domésticos, o no sé qué fue lo que, quizás la desaparición un poco de las guerras constantes del estado perpetuo de guerra, ¿no? En que vivían las tribus románicas. Pues estos güeyes, aparte de que vivían todo el tiempo en guerra, este, cazaban constantemente y necesitaban cazar, ¿no? Para, para suplir las necesidades de alimentación. Las culturas como fueron avanzando, como fue pasando el tiempo, se fue reduciendo la necesidad de la cacería en tanto que empezó a existir un mercado de animales y también ha ido menguando la guerra, aunque no lo crean, aunque no pareciera, ha ido menguando la guerra y eso nos ha generado una relación distinta, ¿no? Hacia los animales como personas urbanas. Como ente urbano, tú ya no concibes al animal como una cosa que tienes que cazar y no te concibes a ti mismo como una persona beligerante. Te concibes como una persona pues, que come cuando tiene hambre, cuando lo necesita y come lo que está a su disposición. Pero este paso fue dándose poco a poco, ¿no? Y recordemos que apenas, creo que hoy o ayer, se prohibieron las corridas de toros en la Plaza de Toros de México. Y apenas hace, ¿qué será? 100 años o 150 años, se hizo la última pelea de osos contra toros y la última pelea a golpes con osos. Osos Había, contra una, toros. había un deporte victoriano, creo que es victoriano, la última era digamos, por el año 1920, 1910, en Inglaterra, tenían un deporte que era la pica del oso. Soltaban un oso con un bozal en una especie de coliseo y soltaban unos hombres con unas picas y tenían que ir a picar al oso pues, para avasallarlo, ¿no? Y ese tipo de espectáculos pues eran muy, muy concurridos. Ahorita que tenemos peleas de gallos, peleas de perros, y la corrida de toros. A eso ha ido menguando. Por supuesto que sí. Y de hecho, como es esto, hay cierta literatura también histórica sobre el claro cambio que ha ocurrido en los últimos 200 años. Porque si bien es cierto, es como que quedan todavía estos remanentes institucionales y culturales sobre la crueldad hacia los animales, en general, en este ámbito, en el espectáculo, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, en lo que respecta a los laboratorios o en las fábricas, en el espectáculo, ¿no? Es llamativo porque de alguna manera también sí, como tú mencionabas, sí está correlacionado con este descenso en general de la violencia en los seres humanos. Ahora, lo que a mí me parece fundamental también recalcar es que
Si bien es cierto en el caso de los animales es como que se da este giro brusco en los últimos 200 años para disminuir la frecuencia del espectáculo cruento hacia otros animales, en el caso de la pacificación de los seres humanos va desde hace como 50.000 años atrás. Entonces sí nos tomó, o por lo menos unos 200, sí, creo que unos 50.000 más o menos años atrás, en los cuales sí ves ese descenso notable de las tasas de homicidio y también como esto de la frecuencia de conflictos entre grupos, ¿no? Entonces, pero es interesante en la medida en que las dos variables o las dos características están relacionadas entre sí, esta crueldad hacia los seres humanos y también esta crueldad hacia los animales. Y de hecho hay bastantes estudios que han argumentado, por ejemplo, que como una señal, un signo de potencial, un potencial indicador temprano, por ejemplo, de individuos que presentan eventualmente psicopatía cuando son adultos, es justamente crueldad hacia los animales. Entonces, el que acaban, por ejemplo, que estén matando sus mascotas, ¿no? Entonces, es llamativo porque sí lo enfoca directamente sobre la empatía esta empatía generalizada que puedes tener hacia otros organismos y también hacia individuos de la misma especie, ¿no?